Señor Luque, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, un gusto saludarla. El estimado es que va a haber una movilización importante, 12.000 personas que llegarían a Lima en los días, ¿no? En los próximos días para participar en esta movilización. ¿Tenemos clara la agenda que moviliza a esta cantidad de peruanos? Bueno, las cifras no podría nadie asegurar exactamente cuántos van a llegar a Lima, ¿no? Y cuánta gente se va a sumar a las protestas desde las organizaciones sociales en Lima. Eso solo lo sabremos un día antes o el mismo día de las protestas. Sin embargo, hay que tomar todas las precauciones para que éstas se desarrollen dentro del marco de la legalidad. Y eso consiste en conocer y ser muy consciente de que el derecho a la protesta es un derecho que tiene que ejercerse de manera pacífica. Están prohibidos todos los medios violentos de protesta, no solo porque la desnaturalizan, sino porque afectan derechos de terceros. Y aquí es importante la iniciativa que deben tomar los propios organizadores para tomar distancia de aquellos que en determinado momento de la marcha dan el paso hacia el enfrentamiento con la policía, que incluso llevan algunos elementos para enfrentar a la policía. Eso ya no es protesta, eso es exclusivamente violencia. Estamos de acuerdo. Hay un comunicado a propósito de lo que ha mencionado, ¿no? Y que está en la Constitución, el derecho a marchar, a protestar, a movilizarse. Correcto. La Municipalidad de Lima ha emitido un comunicado en el que señala que toda actividad o evento en la vía pública organizada por persona natural o jurídica deberá contar con autorización de interferencia de vías por una ordenanza municipal. Caso contrario, será objeto de una multa, y para obtener la autorización de interferencia de vías por evento, el interesado debe solicitar la autorización 15 días hábiles. Ya esta situación o sea, nos hace prever que pudiera generar conflicto, que pudiera generar enfrentamiento, porque si hay una ordenanza va a haber un cuerpo municipal y de policía que va a impedir que estas movilizaciones se produzcan si es que no tienen este permiso. Mire, el derecho a protestar está sustentado en el derecho a libre expresión, el derecho de circulación y el derecho de reunión, que son derechos constitucionales reconocidos además por instrumentos internacionales. Al respecto, ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que señala claramente que estos derechos no pueden verse afectados por ninguna otra norma de inferior jerarquía. En tanto las protestas sean desarrolladas en el marco que he señalado de expresarse libremente, porque hay un sector de la población que tiene un grado de insatisfacción frente a lo que viene ocurriendo, que tiene demandas que desea expresarlas públicamente, que está haciendo llamados a la población a expresarse a su vez adhiriéndose a estas demandas. Eso tiene que respetarse y desarrollarse normalmente. Se comprende, por supuesto, que la Policía Nacional tenga un despliegue significativo en el centro histórico y pueda proteger a los ciudadanos, proteger los comercios, etcétera, para que no haya ninguna afectación a ellos. Entiendo entonces que esta ordenanza municipal claramente está supeditada a la resolución del Tribunal Constitucional, a la sentencia. Desde luego, como toda otra norma, el Tribunal Constitucional es el órgano de cierre en la interpretación de los temas constitucionales y ya se ha pronunciado al respecto. Los derechos no pueden ser restringidos por una ordenanza. Sobre la agenda que moviliza a quienes han organizado esta nueva esta nueva marcha y que se ha llamado la toma de Lima. ¿La Defensoría tiene claro cuál es la agenda principal? Mire, esta es la denominada tercera toma de Lima, ¿no? Que es una expresión, digamos, más periodística que real, porque ni la primera ni la segunda vez hubo en realidad un bloqueo de carreteras, un intento de sitiar la ciudad, ¿no? Las movilizaciones en esa oportunidad, en la primera, por ejemplo, nunca superaron las 10.000 personas y la segunda ocasión fueron mucho menos. No sabemos exactamente cuántos se movilizarán ahora, pero
las demandas de la vez pasada se mantienen. Me refiero a las demandas políticas, ¿no? Las relacionadas con el cierre del Congreso, la renuncia de la presidenta, la Asamblea Constituyente, el adelanto de elecciones y la liberación del presidente Castillo. Algunas de estas ya aparecen menos en algunas de las convocatorias que se han hecho, pero se han ido sumando también otras demandas que tienen otro carácter, ya no estrictamente político como estas, sino más bien de reivindicaciones sociales, por problemas que ocurren en muchas provincias del país, donde todavía las brechas sociales son muy grandes, los servicios que se prestan por salud, educación, seguridad, acceso a agua potable, a saneamiento, etcétera, son muy grandes. Y esas son también demandas que deben ser escuchadas y de las que se debe tomar nota. Y hay un tema adicional que me parece que está también muy presente como un movilizador de las protestas, y es que han ocurrido en el Perú 49 muertos en enfrentamientos, 11 muertos en el contexto de los bloqueos, un policía asesinado y 6 militares muertos ahogados en el río. Todo ese contexto de violencia que tuvo como desenlace la pérdida de vidas humanas está también muy presente en estas marchas, con la idea de que se ha experimentado un agravio tal y se requiere una reivindicación que debe empezar por luchar contra la impunidad y que los procesos penales que están en curso se aceleren y se puedan determinar prontamente las responsabilidades. Se ha hablado mucho, señor Luque, de la vinculación de algunos de los personajes que están organizando esta movilización con el Movadef. Y de hecho, esta mañana he escuchado un despacho desde Puno en el que los comités organizadores empezaban a tener fricciones precisamente por eso, porque se reclamaba que hay personas que están vinculadas a lo que sería este organismo de pretendida fachada de Sendero Luminoso. Esta es información que me imagino maneja también la Defensoría. Mire, yo creo que ahí hay que graduar los niveles de participación en las protestas. Es decir, hay quienes son los auspiciadores, organizadores, los que conducen las protestas y están identificados en las organizaciones de base que ya se han pronunciado, que han tenido reuniones, sobre todo en el sur andino del Perú, y que han emitido pronunciamientos. No están, digamos, escondidos ni sus identidades ocultas. Son dirigentes que han dado la cara. Igualmente ocurre en el caso de la Asamblea Nacional de los Pueblos o de las rondas campesinas, etcétera. Pero en una protesta que es una expresión abierta y pública a la que puede concurrir cualquiera, no se puede desconocer tampoco que puede efectivamente ser infiltrada por elementos vinculados a lo que llamaríamos el senderismo, ¿no? Ya no Sendero Luminoso de los 80 o de los 90 como una organización terrorista, sino el senderismo, que son unas derivaciones que provienen de esta ideología, provienen de esta acción terrorista y que pueden estar presentes y serían el factor, como lo fueron en su momento, de las acciones de máxima violencia. Eso significa que la policía, especialmente los servicios de inteligencia, tienen que identificar a estas personas y neutralizar su accionar oportunamente. Porque no solamente contaminan la protesta, sino que al final se saca como conclusión de que la protesta ha sido violenta cuando la mayoría, la inmensa mayoría de la población se moviliza pacíficamente. La llamada camarada Vilma ha hecho un llamado para mantenernos en la línea del senderismo. Ha hecho un llamado a que las movilizaciones actúen con violencia, se bloqueen carreteras, ¿no? que actúen precisamente sembrando esto, que es el caos, la destrucción de propiedad pública y privada. Y eso creo que es lo que más a él ha incendiado, ha prendido todas las alarmas en el peruano de a pie, que se pregunta qué va a pasar la próxima semana, me podré movilizar, quienes están planificando poder viajar al interior del país porque empiezan las vacaciones escolares y hay una enorme zozobra porque se incluye este elemento absolutamente disruptivo que es Sendero Luminoso nuevamente, ¿no? Mire, ese puede ser el deseo de la camarada Vilma, que es además muy coherente con la actitud
y el comportamiento de personas que están completamente al margen de la ley y que pertenecen a organizaciones terroristas o a sus rezagos. No creen en el sistema democrático, no creen en la convivencia pacífica, no creen en el respeto a los derechos, y sus acciones tienen como finalidad desprestigiar el sistema y causar el máximo de violencia posible para justamente descalificar el Estado de Derecho en el Perú. De eso hay que tener efectivamente mucho cuidado, pero no por eso dejemos de ver a los actores que pacíficamente desde organizaciones reconocidas están organizando las protestas, porque hay una intención en ellos de marchar pacíficamente. Así lo han anunciado y así esperemos que se desarrollen en Lima y en otros puntos del país. Señor Luque, le agradezco habernos atendido esta tarde.